El hombre que acaba de nacer, o esta medusa, que viene desde el fondo de los tiempos. Todo lo que está vivo, animal o vegetal, es ante todo una combinación molecular a base de agua. El aliento vital de la medusa, su temblor, tiene el mismo origen que los latidos del corazón humano. Un único plasma para todos los seres, el agua del mar, que es la fuente de toda vida. El mundo submarino. Hoy termina el tercer año de nuestra expedición. El Calypso ha recorrido cerca de 140.000 millas náuticas y todos los submarinistas han totalizado 14 meses bajo el mar. Este balance es para nosotros un estímulo. Nos disponemos a continuar nuestra aventura más lejos, más profundamente. El planeta sumergido. Nuestra misión ha adquirido ahora un carácter urgente, ya que las contaminaciones causan inquietantes cambios en la alquimia del agua. Podríamos ser muy bien los primeros testigos de una tragedia del mar. Lo que me parece muy sorprendente es que entre los hombres que se mueven en los continentes, muy pocos han tomado conciencia de la naturaleza y del origen de su cuerpo. ¿Cuántos son capaces de pensar, soy mar y el mar está en mí? Y todo lo que vive, águilas, orquídeas, ballenas, mariposas, árboles, peces, trigo, tortugas, amebas, incluso el hombre, todo ello es agua organizada y sea cual sea la forma que adopte el agua, nubes, nieve, rocío, ríos, lagos o glaciares, solo hay una fuente que suministra el agua que originó la vida, el agua indispensable para la vida, el mar. En ningún otro planeta de nuestro sistema solar existe un mar sembrado de todos los elementos vitales del universo. Únicamente la Tierra es el planeta del agua. El hombre, azaroso pasajero en el único navío espacial que recibió el don del agua, jamás debe olvidar que toda esa agua es la misma que aquella que apareció en la Tierra en formación hace 4.000 millones y medio de años. Toda el agua de nuestro universo está ahí y no habrá otra. La mayoría de las extensiones de agua, a condición de no estar contaminadas por el hombre, pueden mantener la vida. Existen excepciones como el Gran Lago Salado o el Mar Muerto, que lleva muy bien su nombre. He aquí otra, el lago Assal, en el desierto Danakil, en Somalia, en el África Oriental. Los mares muertos, los lagos salados, privados de aportaciones de agua, situados en regiones antaño húmedas, aunque convertidas en áridas, se evaporan poco a poco. De ello resulta una concentración de sales disueltas que a lo largo de los siglos llega a una saturación abrasadora, fatal para toda vida.
La superficie del lago Assal se encuentra a 180 metros por debajo del nivel del mar. Sus aguas, en las que la sal se ha concentrado, son mucho más densas que el agua del mar. Uno de nuestros submarinistas, Serge Foulon, no puede resistir la tentación de comprobar el viejo principio de Arquímedes. Serge tiene una flotabilidad bastante mayor que de ordinario y hace la plancha en la superficie. Veamos con lastre. Pesado, espero. Con su equipo normal pesa poco más de 100 kilos y estaría en equilibrio indiferente en el agua de mar. Es decir, que un mínimo esfuerzo le permitiría descender o ascender. Bien, ponte esto. Pero en el lago Assal hay que añadir un lastre suplementario de 30 kilos para que pueda hundirse. Si no es bastante, amigo. Enseguida, Serge descubre unos jardines con extrañas flores de cristal. Quizás sea sal. Serge toma una muestra de esta extraña flora mineral. Existen otras extensiones de agua bastante escasas que solo pueden alimentar formas de vida muy limitadas. Por ejemplo, los célebres lagos cristalinos de Florida y de Australia o los 7 lagos de Madagascar, que son menos conocidos. Estos lagos, alineados a lo largo del trópico de Capricornio y escalonándose a los pies de los montes Lisalo, están alimentados por las aguas heladas que resbalan por terrenos impermeables, que no se han cargado de ninguna sal disuelta y alimentan cuencas de una decena de metros de profundidad. El agua es casi tan pura como cuando formaba cúmulos en el cielo. Esta increíble transparencia del agua es la prueba de su esterilidad. Las únicas formas aparentes de vida son frágiles saprófitos, pegados como una espuma de nieve a las ramas de los árboles que se pudren en el fondo. En estos lagos no hay suficientes sales disueltas, suficientes sustancias nutritivas en suspensión para enturbiar y para fecundar el agua. Carecen de plantas que aseguren la fotosíntesis. Y aquí, sin vegetales, las criaturas acuáticas no pueden desarrollarse. En el mar, las reacciones químicas de la vida permanecen relativamente estables. Los fosfatos, los nitratos, los compuestos orgánicos de hierro, todas las sales procedentes de la Tierra y el gas de la atmósfera están sometidos a la energía solar y son removidos por los vientos y por las mareas para formar un caldo de cultivo de cerca de unos 1.000 millones y medio de kilómetros cúbicos. Se estima que 200.000 millones de toneladas de algas microscópicas se esparcen por el mar cada año, formando nubes de polvo acuático vivo, arrastradas por las corrientes. Estos inmensos pastos de fitoplancton constituyen el primer eslabón de una cadena alimenticia larga y complicada que une entre sí varios centenares de miles de especies marinas, de las cuales el hombre depende. En la prehistoria, durante 100.000 años, la mayoría de los hombres vivió sobre todo a lo largo de las costas.
Su integración en el ciclo de la vida marina era entonces más directa, más evidente que hoy. Por ejemplo, los hombres utilizaban los restos de un pez que acababan de comer para cazar un cangrejo. Este cangrejo les servía para pescar pequeños peces que a su vez eran los cebos para pescar peces más grandes, con los que alimentaban a sus familias, peces cuyos restos servían de nuevo para conseguir cangrejos. Repetían esta operación durante toda su corta vida. Luego, una vez llegada la muerte, lo que había sido un hombre era devuelto al océano. Las sustancias de su cuerpo se mezclaban lentamente con las aguas originales para reanudar la vida. Los habitantes de las Islas Maldivas pescan según ritos muy antiguos que pueden sorprender pero que se muestran eficaces. Sus barcas se parecen a las de los vikingos. Están construidas ensamblando primero el casco y luego el armazón. Acondicionan un compartimiento lleno de agujeros bajo la línea de flotación para guardar vivos los pequeños peces que les sirven de cebo. Pero para asegurar la circulación de agua en semejante vivero, los maldivianos navegan en barcos que están permanentemente a punto de zozobrar. La tripulación debe achicar sin parar para mantener el navío a flote. Este método maldiviano, en apariencia insensato, es una ingeniosa invención. El agua de achique echada al mar, el chapoteo superficial, combinado con algunos cebos vivos, todo ello contribuye a atraer al pez. Los bonitos hambrientos se dejan atrapar por esta agitación de la superficie del agua. El frenesí se apodera de ellos. Se lanzan furiosamente contra los remolinos centelleantes, donde creen ver bancos de pequeños peces, aunque solo encuentran anzuelos brillantes sin muerte, una trampa que no perdona. Los pescadores de las Maldivas cumplen una vieja ley. No captures en un día de mar más peces que habitantes haya en tu pueblo. Si se observa esta regla, dicen, los bonitos volverán en abundancia otro día. Lejos de las Maldivas, muchos otros hombres pescan, también ellos, para la gente de su pueblo. Recogen 200.000 toneladas de peces por día, un centenar de millones de toneladas al año. Los pueblos han crecido. Frente al incremento de la población mundial y a la insuficiencia de los recursos agrícolas, el hombre se ha visto obligado a intensificar la explotación del mar. Emplea técnicas ingeniosas y eficaces, pero desastrosas, ya que el mar, fuente de toda vida en este planeta, no es invulnerable. El futuro del mar está de ahora en adelante a merced del hombre. Es él quien debe comprender que el poderío del océano oculta su fragilidad. Es él quien debe respetar la mar fecunda. Hemos pasado varias semanas sin ver un solo barco. A menudo tengo la ilusión de que estamos solos y que más allá del horizonte no veremos nunca más tierra. Pero con el sol vuelve la razón y regresamos a nuestra tarea, sumergirnos y filmar las epopeyas del mar. En 1893, el francés Louis Boutin fue el primero en lograr fotos submarinas.
Se dijo que obtuvo estos notables resultados al enfrentar obstáculos que habrían hecho retroceder a hombres corrientes. Aún hoy, filmar el mar vivo es una tarea que tropieza con obstáculos formidables. A menudo tenemos que improvisar técnicas de filmación porque nuestras inmersiones son breves o porque los animales marinos tienen miedo y se ocultan. Por ejemplo, esos minúsculos congrios que los anglosajones llaman anguilas de jardín, al divisarnos, desaparecen, primero la cola, en su agujero excavado en la arena. Para filmar este curioso reflejo de defensa, utilizamos dos cámaras manejadas a distancia, una con un gran angular y la otra para primeros planos. Cuando un submarinista se acerca, los congrios se esconden como diablillos en su hueco. Las cámaras del Calypso deben luchar constantemente contra la mala visibilidad, contra la violencia de las corrientes y contra los problemas que pone la presión del agua. Su mayor preocupación es mantener seca la cámara, pues el fruto de sus esfuerzos y de su prodigiosa paciencia puede ser aniquilada por la menor infiltración. También el desmontaje, la eliminación de la sal, la limpieza y el montaje de las 326 piezas de un aparato de precisión tan costoso son prioritarios a los demás trabajos de a bordo. Pero no por mucho tiempo. Para los 29 hombres que forman la tripulación del Calypso, la vida a bordo impone un trabajo incesante. Reparar y volver a reparar, improvisar y seguir improvisando. Y cuando todo está montado e instalado, es necesario rehacer otra instalación, otro montaje. No es un trabajo para aficionados. No hay lugar entre nosotros para soñadores. Nos hacen falta realistas que conozcan dos o más oficios, capaces de soportar mucho tiempo esta vida confinada. El incesante balanceo, el cabeceo, el estruendo sin fin del viento, del mar, de las máquinas y del quehacer de los demás. Vamos. Así está bien. Muy bien. Ah, eso es. Cuando no es repárame esto, es rasca aquí o repinta esto. Una lucha perpetua contra la corrosión, una lucha que arranca la piel y quema las manos. Sea cual sea el trabajo especializado o trivial, los hombres del Calypso lo hacen y lo hacen bien. Todos saben que cada uno participa en una obra colectiva, que todas nuestras aventuras, todos nuestros descubrimientos serán vividos por millones de telespectadores y que nuestro asombro será compartido por una multitud de jóvenes en el mundo entero. A bordo, los horarios no tienen nada que ver con la jornada de 8 horas. Salvo para las comidas y el sueño, el trabajo es continuo. Además, por supuesto, siempre hay imprevistos. Un día, al amanecer, uno de los motores se aceleró espontáneamente. Una vez detenido, Falcó, en pijama, saltó por la borda. El árbol de la hélice de estribor se había roto limpiamente a la salida del soporte. Arrastrados por el agua, la hélice y su árbol retrocedieron y bloquearon el timón. El Calypso se vio reducido a la impotencia. Estábamos a 1800 millas del primer puerto en el que podríamos entrar en dique seco. Desde el alba, el equipo de socorro pasó a la acción. Se filmó la operación mientras las cámaras de televisión submarina permitían a Cousteau y al ingeniero mecánico de Fresh dirigir el trabajo desde la central de radio. Con extremas precauciones, los submarinistas intentaron recuperar la hélice de bronce que pesa 200 kilos y que estaba en equilibrio inestable. Por debajo de ellos había 4.000 metros de profundidad. La pérdida de esta hélice acarrearía graves y costosos retrasos en el programa del Calypso.
Los submarinistas desatornillaron el capuchón de la hélice, pero con el mar agitado no era del todo seguro que los cables del cabestrante resistieran las incesantes sacudidas. Pero pronto pudo ponerse en marcha con una hélice. Sin embargo, el Calypso estaba condenado a una prolongada inmovilización en dique seco. Más tarde, aquella noche, Cousteau escribió en su diario personal: a veces me sorprendo desafiando el cansancio. Las averías constantes, las reparaciones, los atrasos mellan mi valor. En lo más profundo de mí experimento resentimiento por todo ser o toda cosa que se cruza en nuestros sueños de acción. La obligación de ir a dique seco, de asegurar el abastecimiento de combustible y de víveres, son para mí la imagen misma de la adversidad. Y en los momentos más sombríos, cuando mi imaginación se afina, tengo la impresión de que ya no puedo soportar este barco, sacudido sin descanso y chorreante, con sus cucarachas, su agua clorada, sus ruidos ensordecedores, incluso la campana de las comidas. También le guardo rencor a nuestro pobre cocinero por sus esfuerzos en hacer de nuestros estómagos el centro de interés de nuestra aventura. Incluso los alegres gritos que acogen el reparto de nuestra escasa correspondencia me desmoralizan. Y luego, estas preguntas angustiosas. ¿Soy sincero? ¿Por qué hago todo esto? Y después de todo, ¿quién se preocupa por ello? Únicamente el agua de mar que contiene mis células reacciona, recordándome que soy mar y que el mar está en mí. Comandante, venga a ver lo que hay allí. Es bastante raro. Curioso, ¿de qué se trata? No lo sé. No hay tiempo que perder, hay que enviar enseguida a los submarinistas. Enseguida. Es una hermosa mañana soleada. Cousteau pide a los submarinistas que vayan a ver lo que pasa en la superficie y que atrae a los pájaros. Cousteau sabe muy bien que cuando los pájaros marinos se reúnen gritando y se sumergen, es que los depredadores acaban de pasar por allí. Un pez luna despedazado atrajo a las gaviotas grises, las comedoras de cadáveres. Como pirañas aladas, arrancan la carne del pez luna aún vivo. Hoy, la muerte aparece bajo la forma de un león marino, incluso de varios. Alejadas un momento por la llegada de los submarinistas y de los cámaras del Calypso, regresan a reclamar lo que creen suyo. En el agua, los submarinistas comprueban que los leones marinos han arrancado las grandes aletas dorsales y ventrales e incluso los pectorales de varios peces luna. Incapaces de nadar, desamparados, los peces luna mutilados se hunden. En el fondo, formarán una reserva viva de alimento para los leones marinos. En cuanto están seguros de que los peces luna capturados ya no tienen medios de escapar, los leones marinos parten en busca de otras presas. En la naturaleza no hay ni crueldad, ni caridad, ni hipocresía. Hay que aceptar las cosas tal como son.
Son las reglas morales ideadas por el hombre las que nos separan de la pureza original. Desde el principio de los tiempos jamás hubo ni bien ni mal en la naturaleza. La vida solo es una serie de días consagrados a incesantes combates contra la hostilidad del medio, los parásitos, los enemigos. No tenemos pues derecho a juzgar la naturaleza. Mucho antes de la entrada en escena del hombre con sus sueños de justicia, la naturaleza era floreciente. Hoy vemos que la partida no ha terminado. ¿Quién sabe si no será la naturaleza la que finalmente gane? Sumergirse sin parar para explorar las profundidades marinas es una tarea que desgasta. Sin embargo, mientras el Calipso surca todos los océanos del mundo para seguir las migraciones de la vida y el curso de las estaciones en el mar, puede suceder que tengamos instantes de descanso, pausas para alimentar el cuerpo y el espíritu. Cada uno tiene sus preferencias, pero la elección del recreo está limitado por el poco espacio. Lo que prefiere Bosco es hacer amistad con los peces ballesta, negros, tan fáciles de amaestrar. Para André Lavin, el ideal es una tranquila tarde con sus tubos de pintura, su caballete, su tela, en fin, solo, lejos de todo. Solo con la excepción del inevitable aguafiestas. Pero a 30 metros bajo el agua también existen los estados de gracia. Lavin podrá ahorrarse la sempiterna pregunta, ¿qué representa esto? Y el aguafiestas no tendrá que meditar sobre una respuesta igualmente original. Contemplando su trabajo, Lavin sueña recordando su primera gran exposición. Celebridades, críticos, champán, música, en una galería de Los Ángeles. Era ruidosa, alegre, amistosa, y el todo Hollywood estaba allí. Fantástico, decían los visitantes. Audaz, vigoroso, de una hermosa frescura. Los adjetivos calentaban la atmósfera y el corazón de Lavin. Y entonces reflexiona Lavin. ¿Por qué nadie dijo cuánto vale? La actividad preferida de un submarinista después de la inmersión es la práctica de la gastronomía. Con un poco de suerte y de tiempo libre, ambas preocupaciones pueden combinarse felizmente. Hemos encontrado algunas langostas.
pesar de las reglas de a bordo, no han resistido la tentación. 20 kilos de langostas frescas y un hallazgo extraordinario. Botellas mantenidas al frío en el mar de un color y una forma bastante atractivos. Sorpresa de Cousteau. Parecen en buen estado. Están selladas. ¿Selladas? Están selladas. Los submarinistas explican que han descubierto los restos de un carguero a 25 metros de profundidad. Por el estado del barco, el naufragio debe datar de unos 50 años. En el interior del navío destrozado, cantidad de langostas y en el fondo, probablemente en la cocina, vajilla apilada y un anaquel de botellas aparentemente intactas. Para los submarinistas se trataba simplemente de un don del destino. Era evidente que las colas de langosta a la parrilla debían comerse acompañadas con una bebida digna de ellas. Así pues, no han perdido el tiempo para volver al Calipso. Formidable. Según ustedes, esto procede... Lo han encontrado en un naufragio. Un naufragio de hace unos 60 años. ¿Tiene gas? London Red Post. Viene de Londres. ¿Lo olemos? Un vaso. Sidra. Huele a sidra. No parece bueno. Es Coca-Cola. No es bueno. Es gas. Excelente. Es cerveza stout, inglesa y algo picante, que debe beberse tibia. Aún está demasiado fresca. Los hombres del Calipso, como todos los hombres de mar, saben muy bien que la vida es corta y que hay que aprovechar el buen tiempo cuando éste se presenta. No está nada mal. A ver, el menú. Menú. Damiselas del Cabo a la parrilla, flambeadas con whisky, con salsa bernés. Buen menú. ¿Os gusta, no? Sé muy bien que mis compañeros del Calipso disimulan a veces los momentos de abatimiento y de desesperación, aunque también ellos se las arreglan para escapar a la melancolía y volver a encontrar la alegría de vivir intensamente.
El calipso hace escala muy pocas veces en grandes puertos modernos, pero cuando esto sucede es un acontecimiento. El calipso es la aventura, el valor, el futuro. Los curiosos, los especialistas, los fanáticos se apretujan a bordo. La pregunta habitual es, ¿cómo podemos ayudarle? Y las más de las veces Cousteau responde, amando la vida. Tal vez por encima de todo sea esta facultad inspirada por Cousteau a su equipo de amar toda vida, lo que evoca en las mentes la idea de su abnegación total hacia el mar. Pero para Cousteau y sus compañeros la obra realizada solo sigue siendo un prólogo. Aún existen numerosos proyectos, algunos por iniciarse, otros por terminar. Y el tiempo fluye como el agua. No hace mucho tiempo, las morsas del Pacífico, esos señores del Ártico, eran 250.000. Hoy, sus manadas han sido diezmadas a lanzazos y con fusiles. No son muy elegantes estos grandes padres que caminan con los dientes, pero merecen nuestra simpatía y nuestra protección. La vida es después de todo más importante que las pieles, el aceite, la carne o el marfil. También tengo prisa por seguir el rodaje de una película sobre los salmones rojos de Alaska, la noble raza de remontadores de ríos. En la edad adulta, los salmones surcan las profundidades de los mares. Pero cuando llega el tiempo de la freza, en el que tienen que sembrar el agua con una nueva generación, deben recorrer miles de millas para regresar a los mismos ríos en los que nacieron. Muchos no alcanzan su meta. Son capturados por toneladas en las redes de la pesca industrial. Otros miles se despedazan en los infranqueables saltos de agua. Los salmones que sobreviven deben hacer frente a otros adversarios, los depredadores y el clima. Si no ha llovido suficiente, la última etapa del viaje del salmón puede llegar a ser verdaderamente crítica. En la misma Alaska, hemos sido testigos de tragedias y comedias. La nutria de mar, que prácticamente había desaparecido y que ahora está totalmente protegida, vuelve a multiplicarse. Las nutrias de mar, tan inteligentes y tan hábiles, son, entre los seres marinos que hemos observado, los más difíciles de estudiar y de filmar en plena naturaleza. Pero poco a poco hemos hecho amistad con ellas, hemos aprovechado su glotonería. La nutria de mar es muy meticulosa. Si su piel está sucia con comida o barro,
corre el riesgo de perder parte de su poder aislante. Ello originaría una apreciable bajada de temperatura que podría ser fatal para el animal. Esta obsesión de limpieza continua tiene algo cómico. En 1944, la Operación Grelón terminó con el aplastamiento de las fuerzas navales japonesas y con una gran victoria de los Estados Unidos. La batalla de la isla de Truk fue la revancha del ataque a Pearl Harbor. Hoy, la mayor concentración de aviones y de barcos hundidos se encuentra en el Pacífico en medio de un admirable paraíso submarino. Sueños de guerra. Solo quedan restos cargados de armas oxidadas y en los que descansan la osamenta de los muertos. Escombros que la violencia deja tras ella en un mar de coral. Trágico enfrentamiento entre chatarra y naturaleza. Los ingleses le llaman Devil Fish, pez del diablo. Es un mal nombre para el pulpo, que es temeroso e inteligente. Al principio, nuestros mismos submarinistas tuvieron que vencer cierta repugnancia ante la idea de manipular estas criaturas tentaculares. Aunque finalmente, pulpos y submarinistas llegaron a estar muy unidos unos a otros. Mantener pulpos en observación es un ejercicio de paciencia. El pulpo en cautividad es un maestro en el arte de escaparse. Como se alimenta de crustáceos, que va a buscar en los agujeros y en las grutas, es capaz de hacer pasar todo su cuerpo por una abertura que apenas supera el diámetro de uno de sus tentáculos. Así pues, nuestro pulpo no tiene grandes dificultades para pasar por una válvula de achique para regresar pausadamente, pero con seguridad, a su elemento. Nos precipitamos sin descanso para observar los comportamientos de los más extraños habitantes del océano. Hoy es una jauría de varios miles de espetones rayados, la que excita nuestra curiosidad. Son una especie de pequeñas barracudas que hemos seguido cuando rodeaban a otros peces para guardarlos como reserva y devorarlos según su apetito. Barracudas pequeñas y grandes, pulpos que desaparecen en la noche, restos en el fondo del mar, salmones, morsas, nutrias. Una oda al mar ronda por mi memoria. Regresaré a nuestra extensa y tierna mar
madre y amante de los hombres. Descenderé hacia ella, yo y nadie más. Muy juntos la abrazaré y me mezclaré con ella.